Hola, mi nombre es Paula, soy paisajista y hoy les voy a hablar de un mini estanque que preparé con un medio barril de roble de Eslavonia. También les voy a contar sobre los géneros que tengo en el estanque y un producto que utilizo para prevenir el desarrollo de las larvas del mosquito que causan el dengue. Este estanque, que es de roble de Eslavonia, lo podemos proteger con algún producto especial para madera, solamente en la parte exterior. En el interior no es necesario porque ya está preparado para contener líquidos, por lo tanto no tiene pérdidas. El agua la coloqué hace aproximadamente un año y nunca más la cambié. Solamente repongo la que se pierde por evaporación. Eso es importante porque es una manera de conservar el ecosistema que se está formando. Dentro del estanque planté 3 géneros. Uno es el nenúfar Black Princess, que es un nenúfar mediano que comienza a crecer en primavera y verano. Esa es su época de floración. Y generalmente lo fertilizo una vez por mes para que tenga flores de gran tamaño. El otro género que incorporé son los iris louisianas, conocidos vulgarmente como lirios. Son originarios de la ribera del río Mississippi en Luisiana, Estados Unidos, donde se hibridan naturalmente. Y el último género es el Aponogeton distachos, conocido vulgarmente como azucena o espárrago del Cabo. Es una planta muy importante en los estanques durante el invierno porque es una de las pocas acuáticas que mantiene sus hojas verdes y florece en invierno. La flor es muy bonita y tiene un aroma a vainilla exquisito. Por lo tanto, podemos decir que es una planta estructural dentro del estanque. Esta planta está cumpliendo su ciclo porque es una de las pocas que florece en pleno invierno, así que hoy la voy a retirar del mini estanque, la voy a trasladar a otra maceta con agua y previamente le voy a realizar una poda de limpieza porque ya comienza su etapa de descanso. Como les dije anteriormente, este mini estanque se encuentra en un sector social del jardín, por lo tanto las especies que comienzan a dormir en primavera y verano las vamos a trasladar a otro mini estanque. Es el caso del Aponogeton. Antes de trasladarlo voy a hacer una pequeña poda de limpieza. Acá tenemos una alocasia que en realidad ha crecido solita y cortamos algunas hojitas pasadas. Bueno, una vez realizada esta limpieza ya la podemos llevar al otro estanque donde va a descansar hasta la próxima temporada otoño-invierno, que es cuando empieza a crecer y a florecer. Bueno, ya hemos trasladado el Aponogeton hasta las estaciones frías del año que viene porque ya ha cumplido su momento de desarrollo y floración. Los lirios de Luisiana los vamos a conservar hasta mediados de noviembre
porque es muy factible que todavía tengamos muchas flores. La idea de moverlos es para darle más lugar al nenúfar, que como les dije hoy es de crecimiento mediano, por lo tanto necesita lugar para crecer y tener flores con un buen desarrollo. Los lirios les quiero contar que es una planta fantástica para los estanques. Se utiliza en las orillas, también se pueden plantar en macetas con agua, debajo de árboles y en sectores bajos y húmedos del jardín. No solo es ornamental por su floración, sino también por sus hojas que tienen forma de espada y se mantienen verdes durante todo el año, incluso en las épocas frías. Esto nos permite que el estanque mantenga estructura durante todo el año. La plantación de los iris louisiana la realizamos en mayo para que durante el otoño y el invierno puedan desarrollarse bien los rizomas, sus raíces y así tener una excelente floración en primavera. Su floración es de colores muy variados, hay blancos, celestes, rosas, amarillos, y es una planta que se adapta a todo tipo de suelo y no necesita ser fertilizada. Como todas las acuáticas, siempre los planto en maceta para que la reproducción sea más fácil. La reproducción se realiza por división de rizomas a fines del verano. Retiramos la planta completa de la maceta y cortamos los rizomas cuidando que cada trozo tenga una yema vegetativa. En el caso de que también tengan hojas, las cortamos por la mitad para que los rizomas no gasten energía. Como les dije, yo traslado algunas especies porque este es un mini estanque. Si estuviéramos ante la presencia de un estanque de gran tamaño, no es necesario realizar esta tarea. Quiero contarles que actualmente los estanques y los mini estanques son muy usados en balcones, terrazas y techos verdes, sobre todo en los techos donde se desarrollan huertas, ya que los estanques atraen gran cantidad de polinizadores. A veces puede pasar que algunos propietarios se quejen al consorcio por la presencia de agua y el temor de que se desarrollen las larvas del mosquito que provoca el dengue. El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti. También transmite otros virus muy complicados como el chikungunya. Es un mosquito pequeño, oscuro y tiene bandas blancas en el lomo y las patas. El mosquito, después de ingerir sangre de una persona infectada, transmite el virus a otras personas sanas. Solo los mosquitos hembra pican, ya que necesitan de la sangre para producir los huevos. Ante esto tenemos algo que nos puede ayudar, que es un insecticida biológico de la línea de Comambo que impide que las larvas de mosquitos se desarrollen en el agua. Se aplica a razón de 40 gotas por metro cuadrado de espejo de agua y nos protege del desarrollo de larvas del mosquito transmisor del dengue. Quiero contarles que los que hacemos estanques sabemos perfectamente que el mosquito que transmite el dengue no va a depositar sus huevos en un ecosistema. En realidad lo que va a buscar es recipientes cercanos a las viviendas donde solamente se encuentre agua, porque la presencia de vegetación está indicando que hay predadores. Espero que les haya gustado nuestro video. En unos días nos volvemos a encontrar. Hasta la próxima.